Muy buenas noches a todos. Para quienes no me conocen, soy la doctora Emelia López Ramírez. Soy la actual presidenta de la Asociación de Médicos Especialistas del Estado de Tlaxcala. Y bueno, en esta ocasión tenemos el honor de escuchar al doctor Mauricio Rivera, quien él es especialista en cardiología. Se puso en mute su micrófono, doctora. Muy bien, gracias. Muy buena noche a todos. Para quienes no me conocen, soy la doctora Emelia López y soy soy la presidenta actual de la gestión 2025-2027 de la Asociación de Médicos Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Tlaxcala. Y por esta ocasión tenemos aquí con nosotros al doctor Mauricio Rivera en nuestra segunda sesión general del año 2025. Él es especialista en medicina interna, especialista en cardiología clínica y bueno, con un máster en cardio-oncología. En este momento nos va a platicar acerca de lo que es la actualización de la hipertensión arterial sistémica. Y bueno, es importante, bueno, es un problema mundial y bueno, la detección, el diagnóstico y control son clave para prevenir complicaciones en el primer nivel de atención. Entonces, de ahí la importancia de escuchar esta plática con nosotros. Le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Y específicamente vamos a hablar de un tema, pues, parece bastante cotidiano, que es la hipertensión arterial. Sin embargo, actualmente es uno de los principales problemas de salud, no solamente en México, sino a nivel mundial, a pesar de que hemos tenido gran avance científico en el entendimiento de esta enfermedad y en las terapias para poder tratar esta enfermedad. Desafortunadamente no hemos tenido el control y la oportunidad de generar un impacto mayor sobre esta enfermedad por varias razones. Vamos a tocar algunas de ellas. Ha habido en los recientes años, tal vez unos 3 años, actualizaciones de nuevas guías, cómo abordar específicamente la hipertensión arterial. Entonces, vamos a ir progresivamente a hablar desde la parte de la definición de hipertensión arterial, que ha ido progresivamente cambiando. Tenemos ahora nuevos métodos para poder diagnosticar esta enfermedad, algo de epidemiología, fisiopatología. No nos vamos a entrar mucho en esta situación, ya que es sumamente compleja y nos llevaría solamente una sesión para hablar de la fisiopatología de esta enfermedad, protocolos de tratamiento basados en evidencia, algo de terapias combinadas, casos clínicos y conclusiones. Para empezar, quisiera hablarles de la actual definición de hipertensión arterial. Esta definición viene de la Sociedad Europea de Cardiología, que define a esta enfermedad como una presión arterial mayor o igual a 140/90. Este punto de corte solamente lo vamos a utilizar en el consultorio y, como ya lo mencionaba previamente, actualmente tenemos otros mecanismos para poder diagnosticar a nuestro paciente incluso fuera del consultorio. Por ejemplo, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA, en donde el paciente tiene durante 24 horas una medición cada media hora, cada hora, de las cifras de su presión arterial, y entonces en este punto nos dirá la media que tiene nuestro paciente durante estas 24 horas, y si esta media sobrepasa los 135/85, tendríamos el diagnóstico de hipertensión arterial. Así también, actualmente, también nuestros pacientes tienen la oportunidad de monitorizarse en casa
como sugerencia siempre con dispositivos que estén validados y que nosotros, por ejemplo, en la consulta los podemos cotejar con nuestros propios dispositivos para que veamos que en el seguimiento y en el monitoreo domiciliario de nuestro paciente, pues quedan relativamente similares a las tomas que hacemos en el consultorio. Y si estas están igualmente por arriba de 135-85, pues tendremos el diagnóstico nuevamente de hipertensión arterial. ¿Por qué hablar de esta patología? Actualmente es la principal causa de muerte prematura, no solamente en México, sino a nivel mundial. Incluso cada vez empezamos a encontrar pacientes mucho más jóvenes con esta enfermedad. Este es un artículo de Lancet del 2020 en donde abordamos específicamente o dividimos a nuestros pacientes en dos grupos de 25 a 49 años, en donde actualmente la hipertensión arterial se encuentra solamente por debajo del abuso del alcohol, y en el grupo de pacientes de 50 a 74 años tenemos específicamente que la hipertensión arterial es la primera causa de esta muerte prematura. Se estima que tenemos alrededor de 25 millones de mexicanos diagnosticados con hipertensión, y hasta el 30% de estos pacientes tienen hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada, y que si no hacemos específicamente un monitoreo o una medición de presión arterial fuera del consultorio, pues seguramente este tipo de pacientes van a pasar desapercibidos y los vamos a tener que encontrar mucho más adelante, ya cuando la presión sea mucho más difícil de controlar. Recordar que la hipertensión de bata blanca son aquellos pacientes que llegan al consultorio, tienen cifras de presión arterial por arriba de 140-90, pero cuando hacemos el monitoreo en casa, esta situación no es la misma y las presiones son mucho más bajas. Y la hipertensión enmascarada se da mucho más frecuente en pacientes con morbilidades asociadas, ya sea enfermedad renal, diabetes u obesidad, y son aquellos pacientes que en el consultorio los tenemos con cifras de presión arterial normales. Sin embargo, ante la alta sospecha que tienen estos pacientes, generamos igualmente un monitoreo domiciliario de la presión arterial y encontramos que las cifras de presión no son normales. Cualquiera de estas dos situaciones no son para nada benignas. Dependiendo del tipo de paciente, habrá que evaluar si requiere tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico va exactamente igual que en las otras personas. Y hablábamos que se asocia a muerte prematura, y aproximadamente tenemos más de 10 millones de muertes por esta enfermedad y más de 200 millones de años perdidos por discapacidad. Hablábamos de MAPA, hablábamos de bata blanca, hablábamos de hipertensión enmascarada, y podemos ver que específicamente si hacemos un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y vemos específicamente que el paciente durante la noche también eleva presiones por arriba de 120-70, pues estaríamos considerando que el paciente tiene elevación de estas presiones, que es totalmente anormal durante la noche, que en teoría deberían de bajar por lo menos alrededor de un 20%. En aquellos pacientes nuevamente con hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada, el punto de corte sería por arriba de 140-90. En el último estudio en SANUT, es importante recalcar que en este estudio, 3 de cada 5 personas que se encuestan tienen hipertensión y no lo sabían. Alrededor del 47.8% de los encuestados tenía esta enfermedad. Sin embargo, es importante decir que hasta el 65% de ellos estaban sin diagnóstico. El 34% restante estaban diagnosticados, y de estos pacientes diagnosticados tenemos que alrededor del 82.3%, la gran mayoría, estaban tratados con fármaco. Sin embargo, estos pacientes diagnosticados también tenemos un porcentaje que a pesar de que están diagnosticados, no están tratados,
un 17.7%. Pero lo importante no solamente es eso, sino que tenemos un grave retraso específicamente, no solamente en el diagnóstico de la enfermedad, sino también en el tratamiento, y podamos ver que estos pacientes que son diagnosticados y son tratados, pues relativamente solamente tenemos el 32.9% de la población que está dentro de metas terapéuticas. Eh, Dentro de esta situación de género entre hombres y mujeres, pues bueno, tenemos que probablemente las mujeres, en comparación de los hombres, acuden con más frecuencia a consulta y por ello, pues, son tamizadas mucho más frecuentemente y son más diagnosticadas que los hombres. En esta diapositiva podemos ver eh, el mapa de la República Mexicana, en donde entendemos que la prevalencia de hipertensión arterial en nuestro país no es totalmente homogénea. Tenemos algunos países, digo, algunos estados en la República que tienen mucho mayor prevalencia que otros de hipertensión arterial, sobre todo en población mayor a 20 años, en donde las entidades con los porcentajes más altos de hipertensión son Campeche, Sonora, Veracruz, Chihuahua y Coahuila. Específicamente tenemos aquí a la entidad de Tlaxcala que tiene una prevalencia, un porcentaje de pacientes diagnosticados con hipertensión arterial alrededor del 13%. Es importante recalcar que probablemente esta heterogeneidad que vemos entre distintos estados seguramente tendrá que ver sobre todo, por ejemplo, con los cambios en el estilo de vida que tienen nuestros estados del norte, que están muy pegados con Estados Unidos, que adoptan mucho más fácil los cambios en el estilo de vida de nuestro país vecino. ¿Qué características tiene nuestra población, la población que vemos día a día en nuestro consultorio? Este es un artículo publicado por el grupo de expertos en hipertensión, el grupo GRETA, en donde este estudio llamado RITA es un estudio que se realizó de diciembre del 2021 a abril de 2023 con más de 5.500 pacientes, 61% de estos pacientes eran mujeres y la edad media era alrededor de 64 años, evaluando variables tanto sociodemográficas, clínicas, síntomas, el tratamiento antihipertensivo y de las cosas más importantes, el control de la cifra de presión arterial. Como resultados obtenemos que si nosotros tuviéramos en un punto de corte actualmente como específicamente lo tiene la guía americana del corazón, no, tendríamos alrededor del 59% de los pacientes con hipertensión no controlada. Ahora, si tuviéramos específicamente el punto de corte de los europeos, tendríamos alrededor del 20.1% de la población en este estudio no controlada. Lo importante también sería evaluar cuáles son las características que observamos en nuestros pacientes en el primer contacto y podamos decir que el 83.4% de los pacientes tienen obesidad, son pacientes que tienen una dislipidemia heterogénica, es decir, elevación de LDL, alrededor del 60% de ellos, un riesgo cardiovascular alto, 57.9%, hipertrigliceridemia en un 56.2% y un HDL bajo en un 42%. Habrá que analizar que específicamente en estas cinco primeras posiciones, no encontramos específicamente una comorbilidad que vemos relativamente frecuente en nuestras consultas, que es diabetes. Sin embargo, en esta población no entró dentro de las cinco primeras variables. Sin embargo, tenemos alrededor del 39% de los pacientes con hipertensión y diabetes asociada. Y no solamente la diabetes, hablamos de la obesidad. Progresivamente, de acuerdo a la encuesta en Sanut 2012,
teníamos aproximadamente un porcentaje de 32.4% de obesidad. Sin embargo, progresivamente, incluso después de la pandemia, observamos que este incremento ha sido mucho mayor, sobre todo el incremento en obesidad, tanto grado 1 como grado 2 y grado 3. Relativamente se mantiene igual el sobrepeso en nuestra población, pero nuevamente observar el tipo de modificaciones que se hacen o las diferencias que existen entre hombres y mujeres, en donde encontramos que las mujeres tienen mucho mayor obesidad que los hombres. Hablar de hipertensión es hablar de complicaciones o de riesgo de complicaciones cardiovasculares como pérdida de la vista, eh, enfermedad renal crónica, que actualmente la hipertensión arterial es la segunda causa de que nuestros pacientes lleguen a estadios avanzados de esta enfermedad renal, solamente por debajo de la diabetes. En el caso del infarto agudo a miocardio, tenemos que alrededor del 69% de las personas que sufren el primer infarto ya tienen diagnóstico de hipertensión. En el caso de insuficiencia cardíaca, el 75% de estos pacientes ya diagnosticados con esta patología tienen hipertensión. Y en el caso de los eventos vasculares cerebrales, ya sea hemorrágicos o isquémicos, tenemos que alrededor del 77% ya tenía el diagnóstico de hipertensión. Y tan solo el tener hipertensión incrementa el riesgo de que nuestro paciente tenga hasta 6 veces más de riesgo de tener un evento cerebrovascular. Tal vez aquí no lo pongo, sin embargo, cada vez existe mayor evidencia de que la hipertensión se encuentra relacionada específicamente a demencia secundaria a alteraciones de pequeño vaso. Hablábamos del mal control específicamente que tenemos en nuestros pacientes hipertensos o que viven con hipertensión, y aquí tenemos una diapositiva que nos da a conocer específicamente cuáles son las características o cómo se comportan aquellos pacientes. Por ejemplo, tenemos pacientes en estas gráficas, ya sea con eventos cardiovasculares de manera general, cardiopatías o enfermedad cerebrovascular. Tenemos 4 curvas, pacientes sin hipertensión, con hipertensión tratada y controlada, tratada pero no controlada o no tratada. Y observamos que de la misma forma en los 3 desenlaces, específicamente el comportamiento de la curva entre tratada pero no controlada y no tratada, pues observamos que relativamente es igual. Entonces, es importante que si hacemos el diagnóstico y damos tratamiento a nuestros pacientes, eh, que lleguemos a las metas de control de la presión arterial. Pasamos específicamente por la mención de algunas complicaciones cardiovasculares y llegamos a un punto de inflexión como la muerte de nuestros pacientes, y en la última encuesta en agosto del 2024 de la INEGI, pues nos dice que las enfermedades cardiovasculares principalmente asociadas a cardiopatía isquémica son la primera causa de muerte en nuestra población, y no importa el género o el sexo de nuestra población, si es hombre o mujer, esto parece totalmente homogéneo, y nuevamente tenemos en esta situación en la diabetes como segunda causa de mortalidad. Dentro de la fisiopatología, es una enfermedad multifactorial. Del lado izquierdo de su pantalla pueden ver un mosaico que fue modificado. La primera hipótesis que se hizo fue por el doctor Page en 1949, en donde utilizaba un mosaico para tratar de identificar las causas o la fisiopatología de la hipertensión arterial, en donde tenía en cuenta que el riñón era un órgano sumamente importante, la disfunción vascular, otro de los factores, el aumento de la actividad simpática, el aumento también del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, inflamatoria, de bajo grado,
También existen múltiples factores genéticos, hasta más de 1000 polimorfismos asociados a la hipertensión. No existe un solo gen que podamos buscar e intentar tratar para poder curar a nuestra población. Actualmente sabemos que pacientes con obesidad, con diabetes, tienen específicamente en el tejido subcutáneo un gran almacén de sodio. Entonces, incluso utilizando diuréticos en esta población puede ser que sea un poquito más difícil tratar la hipertensión arterial. También sabemos que hay una alteración en el microbioma o la flora intestinal secundario probablemente a los cambios en el estilo de vida que han modificado de manera anormal esta flora intestinal y que promueven específicamente el aumento de citocinas y factores inflamatorios que pasan directamente a la circulación intestinal y posteriormente a la circulación central, y que todos estos puntos puedan llegar a modificar y a tener de manera perpetua si no lo rompemos, específicamente ya sea con cambios en el estilo de vida o con terapia farmacológica, el desarrollo de la hipertensión arterial. Del lado derecho tenemos uno de las imágenes que tiene la última guía de la Sociedad Europea de Hipertensión, en donde, como pueden ver, existen múltiples factores asociados a la regulación de la presión arterial, factores genéticos, factores del estilo de vida. Actualmente no solamente es el alcohol o el tabaquismo o la inactividad física, sino también el estrés y la calidad del sueño, y factores ambientales como la contaminación ambiental, la contaminación de ruido y algunas otras situaciones. Creo que un punto angular de la hipertensión arterial es tener en cuenta que pueden haber múltiples errores a la hora de la toma de la presión arterial. Parece que lo hacemos de manera diaria, sin embargo, existen varias situaciones que pueden generar errores en la toma de la presión arterial, desde que el manguito debe colocarse a la altura del corazón, 1 a 2 centímetros por la articulación del codo, que no quede muy apretado, que no tenga nada de ropa debajo de este manguito, que podamos por lo menos meter 2 dedos dentro de este brazalete, permanecer totalmente quieto, que no cruce las piernas, que el paciente no requiera de ir al baño, que esté el brazo bien apoyado, que tenga una postura totalmente cómoda, sentada, los brazos con la toma semi-extendido y en un ambiente tranquilo y no ruidoso. Ese sería específicamente el mejor ambiente para poder tomar la presión arterial, teniendo en cuenta que debemos de esperar por lo menos 5 minutos para que nuestro paciente descanse y posteriormente tomar de la presión arterial. Existen varios errores asociados a la presión arterial, por ejemplo, el que nuestro paciente esté conversando puede agregar hasta 10 milímetros de mercurio de error, el no apoyar el brazo a la altura del corazón, otros 10 milímetros de mercurio, colocar el manguito en un brazo que tenga ropa entre 5 y 50 milímetros de mercurio, usar un tamaño inadecuado entre 2 y 10 milímetros de mercurio, que no apoye los pies en el suelo hasta 6 milímetros de mercurio, cruzar las piernas de 2 a 8, tener la vejiga llena hasta 10 milímetros de mercurio y no apoyar la espalda hasta 6 milímetros de mercurio. Recordar que específicamente en este tipo de pacientes, si llegan de primera vez, como buena práctica clínica, deberíamos de tomar la presión en ambos brazos, utilizar el brazo que tenga la presión más alta. Ese será el brazo en el que debemos de darle seguimiento a las cifras de presión arterial, ya que existe una diferencia entre un brazo y otro hasta 10 o 15 milímetros de mercurio. Si vamos a tomar algunas otras mediciones, debemos de esperar 1 a 2 minutos, y entre más lecturas tengamos de la presión arterial, podemos hacer una media y tomar esa como base. Ya les decía que ha habido cambios o actualizaciones en las guías internacionales de hipertensión arterial. Desafortunadamente no tenemos
actualizaciones en las guías mexicanas, en la 2023 de la Sociedad Europea de Hipertensión o las guías latinoamericanas publicadas en 2024. Se mantiene la clasificación de hipertensión arterial desde óptima, normal y normal alta, con presiones todas ellas por debajo de 140-90, por arriba de 140-90, se mantienen los grados de hipertensión, ya sea 1, 2 o 3, o hipertensión sistólica o diastólica aislada, que específicamente este tipo de población lo encontramos en los dos extremos de la vida, o pacientes muy jóvenes o pacientes muy ancianos. ¿Cuál es el tratamiento específicamente de este tipo de hipertensión? Exactamente la misma que en los pacientes habituales. Ahora, otra actualización que se hizo en las guías 2023 de la Sociedad Europea de Hipertensión, pues no solamente recomiendan gradificar la presión arterial de nuestros pacientes, sino también manejar estadios de hipertensión arterial. En estadio, por ejemplo, 1 son aquellos pacientes que tienen una hipertensión no complicada, sin daño órgano blanco, sin la presencia de diabetes, complicaciones cardiovasculares o enfermedad renal en estadio 3 o más avanzado. En el estadio 2, pacientes con hipertensión arterial, pero tienen daño órgano blanco, tienen diabetes o tienen enfermedad renal en un estadio 3. Y el estadio 3 de hipertensión tenemos aquellos pacientes ya con complicaciones cardiovasculares, infartos, eventos vasculares cerebrales o enfermedad renal avanzada, estadios 4 o 5. Y entonces eso nos da un panorama un poquito más amplio de no solamente basarnos en las cifras de presión arterial, sino también en los antecedentes o las complicaciones que tengan nuestros pacientes, y eso nos va a dar un poco más de visibilidad de qué tan rápido tenemos que responder al control de la presión arterial. Nuevamente, en 2024 se publican las guías europeas de la Sociedad de Cardiología. Por algún motivo, la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología se separan para tener cada uno de ellos su propia guía. Y es importante recalcar que incluso desde el título de esta guía se modificó, ya que hablan del manejo de la elevación de la presión arterial y de la hipertensión. Específicamente hablando de elevación de la presión arterial, son aquellos pacientes que tienen en el consultorio presiones por arriba de 120 y por abajo de 140, y las presiones diastólicas entre 70 y 89 milímetros de mercurio. Y la clasificación en esta guía sí se modifica, porque como pueden ver, ya no existen grados de hipertensión, sino simplemente clasifican a los pacientes que no tienen presiones elevadas, pacientes que tienen presiones elevadas o anormales, y hipertensión. Y dependiendo si hacemos el diagnóstico en el consultorio, con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, o un monitoreo domiciliario de la presión arterial con su propio aparato. Realmente no modifica mucho la situación de cómo tratamos a los pacientes, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Simplemente trataré de simplificarlo en aquellos pacientes que no tienen la presión elevada, monitorizarlo dependiendo de los factores de riesgo asociado. Aquellos pacientes que sí están dentro de los márgenes entre 120 y 139 de presiones sistólicas, por ejemplo, y tienen alto riesgo cardiovascular, este tipo de paciente va a terapia farmacológica. Y los pacientes que sí ya están diagnosticados con hipertensión, con presiones por arriba de 140-90, la terapia farmacológica va sí o sí. Sabemos que esta enfermedad normalmente va acompañada de otras comorbilidades asociadas, como obesidad, dislipidemia
prediabetes o incluso la diabetes, y estos factores metabólicos asociados a la hipertensión van a tener un efecto multiplicativo en el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Recordar que aquellos pacientes que ya tengan un antecedente de un evento vascular cerebral, un infarto, insuficiencia cardíaca, debemos de clasificarlos desde un inicio como pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular. En ese entendido, aquellos pacientes que no tienen una complicación asociada, debemos evaluar directamente o estratificar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Como sugerencia, utilizar estrategias o calculadoras de riesgo validadas en población mexicana, ya que si utilizamos otro tipo de calculadoras donde no esté específicamente la población mexicana, podemos infrarrepresentar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, ya que probablemente el paciente que tenemos enfrente, si utilizáramos otra calculadora, tendría un riesgo probablemente mayor. Actualmente las guías mexicanas y la Sociedad Mexicana de Cardiología sugieren que utilicemos calculadoras como la de GloboRisk, utilizando el género, la edad, si fuma o no fuma nuestro paciente, si tiene diabetes, la presión arterial y los niveles de colesterol, y lo cual nos dará el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, ya sea infarto, muerte o evento vascular cerebral a 10 años. Esta calculadora la pueden encontrar en línea o pueden descargar específicamente en PDF la escala de riesgo, en donde, como pueden ver, utiliza las cifras de presión arterial. En el eje de las X tenemos el índice de masa corporal, y en la situación del medio tenemos la edad de los pacientes, y con estos tres factores pues podemos cruzarlo directamente y nos dará el riesgo de eventos cardiovasculares mayores nuevamente a 10 años. Otra calculadora que podemos utilizar de manera general es una calculadora de la estrategia HEARTS, que baja la Organización Mundial de la Salud a Latinoamérica, en donde se encuentra población mexicana del norte, incluso también del sur del país, en donde las variables a tomar en cuenta son si el paciente tiene antecedente de enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, diabetes, colesterol, tabaquismo, edad. Toma algunos parámetros antropométricos y la presión arterial sistólica. Otro algoritmo que tenemos actualmente es el algoritmo también del protocolo de atención integral del IMSS, en donde específicamente con esta tabla nos ayuda a identificar el riesgo de nuestros pacientes. En uno de los ejes tenemos los factores de riesgo, ya sea 1, 2, 3 o más, daño órgano blanco, enfermedad cardiovascular, renal establecida o la presencia de diabetes, y lo cruza directamente con las cifras de presión arterial, y pues obviamente esta tabla está semaforizada y nos dará el riesgo de nuestro paciente de eventos cardiovasculares. Específicamente no nos da el porcentaje de este riesgo, pero bueno, nos ayuda a identificar este tipo de pacientes. Algunos efectos de los cambios en el estilo de vida en relación a la modificación de las cifras de presión arterial. Por ejemplo, en la pérdida de peso podemos generar una reducción entre 4 y 3 milímetros de mercurio de las cifras de presión sistólica y diastólica. La actividad aeróbica puede generar una reducción entre 2 a 5 milímetros de mercurio de la sistólica y de 1 a 4 de la diastólica. Las dietas que actualmente tienen evidencia en reducción de eventos cardiovasculares y reducción de las cifras de presión arterial es la dieta DASH y la dieta mediterránea, que pueden llegar a disminuir en promedio hasta 11 milímetros de mercurio, y también tomar en cuenta la disminución del consumo de alcohol, que puede generar una reducción entre 4 y 2 milímetros de mercurio en la presión sistólica y diastólica respectivamente. Actualmente los algoritmos de tratamiento sugieren utilizar terapias combinadas, lo vamos a ver un poco más adelante,
Y uno de las principales familias de antihipertensivos que sugieren las guías son los diuréticos tiacídicos y tipotiacídicos. Vamos a ver específicamente que existe una diferencia importante entre estos diuréticos, que el prototipo del diurético tiacídico es la hidroclorotiazida y de los tipotiacídicos tenemos clortalidona e indapamida, en donde específicamente, como podamos ver, tanto la vida media como la duración de acción son totalmente diferentes. Por ejemplo, la duración de acción con hidroclorotiazida es de 6 a 12 horas y con los diuréticos tipo tiacídicos más de 24 horas, que sería algo importante a tomar en cuenta. También en cuanto a las características de tratamiento como monoterapia, pues bueno, en mortalidad, reducción de mortalidad y mortalidad como fármaco primario, pues bueno, clortalidona e indapamida sí tienen evidencia específicamente en la reducción de estos puntos. Ahora, hablando de todas estas situaciones y de las características de nuestra población que normalmente tienen obesidad y dislipidemia y hasta un 40% tienen diabetes, pues bueno, también sería importante evaluar el perfil metabólico que pudiera generar algunos cambios estos diuréticos. Por ejemplo, la hidroclorotiazida tiende a tener un poco más de trastornos hidroelectrolíticos, por ejemplo, con el potasio, al igual que clortalidona y a diferencia de indapamida que tiene un menor riesgo de trastornos hidroelectrolíticos. En el caso de modificaciones en la glucosa y en los lípidos séricos, pues bueno, nuevamente hidroclorotiazida tiende a aumentar o a modificar estos niveles séricos de glucosa y de lípidos, en donde específicamente clortalidona tiene incremento en glucosa y tiene algunos datos mixtos en esta situación de los lípidos, e indapamida es totalmente neutral en este tipo de pacientes. En el caso de la reducción de las cifras de presión arterial, pues también observamos que existe una diferencia entre diuréticos tiacídicos y tipotiacídicos, en donde, por ejemplo, la diferencia en la reducción de las cifras de presión entre hidroclorotiazida e indapamida como tratamiento de monoterapia, existiría una diferencia en la reducción de cifras de presión arterial con mayor reducción específicamente con indapamida en aproximadamente 5 milímetros de mercurio. Existen ciertas diferencias en el mecanismo de acción entre hidroclorotiazida e indapamida. Por ejemplo, indapamida sigue siendo un diurético predominantemente con efecto de eliminación de sodio a través de la orina, es decir, natriuresis, que va a corregir la cantidad de sodio que tiene nuestro paciente circulando, pero también tiene otro efecto diferente a este efecto diurético, y es que específicamente una parte circulante o libre de la indapamida puede llegar a generar un aumento de la síntesis de prostaglandinas y posteriormente tener un efecto de vasodilatación directa en nuestro paciente. Entonces, tiene un doble mecanismo de acción, el que ya habíamos mencionado, ocurriendo e inhibiendo la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal y generando el efecto de natriuresis, y del otro lado tendríamos específicamente la reducción del flujo de calcio, la reducción del flujo de calcio a través de la membrana de los vasos, generando un efecto de vasorelajación, y con este, pues bueno, tenemos un poco más de reducción de las cifras de presión arterial. Es por eso que actualmente las guías internacionales en hipertensión, pues sugieren que utilicemos en gran medida diuréticos tipo tiacídicos como clortalidona e indapamida, ya que específicamente tienen gran número de estudios demostrando beneficios cardiovasculares. Como podemos ver, son más potentes por miligramo y superiores en duración de acción a diferencia de hidroclorotiazida. Específicamente hablando de los desenlaces cardiovasculares, pues tenemos nuevamente ciertas diferencias, específicamente en eventos cardiovasculares
isquémicos, evento vascular cerebral y falla, pues tenemos una reducción específicamente con los diuréticos tipo tiacídicos, a diferencia de hidroclorotiazida, y específicamente en evento vascular cerebral y falla cardíaca, nuevamente tenemos una P significativa con los diuréticos tipo tiacídicos, a diferencia de hidroclorotiazida. Uno de los estudios más importantes de estos diuréticos tipo tiacídicos es el estudio HIVET, que fue publicado en 2008, ya tiene algunos años este estudio, sin embargo sigue estando vigente incluso en las guías internacionales, ya que específicamente integra a este estudio pacientes que normalmente dejan algunos otros estudios clínicos aleatorizados, más de 4,000 pacientes con hipertensión de más de 80 años, con presiones sistólicas por arriba de 160 milímetros de mercurio, en donde específicamente comparan indapamida contra placebo, y en ambos brazos se agrega el uso de un IECA como perindopril de 2 a 4 miligramos. El estudio en promedio duró 4 años, tuvo que detenerse de manera prematura, ya que específicamente el grupo del tratamiento activo, pues tuvo una reducción significativa de los desenlaces primarios, específicamente la reducción de evento vascular cerebral fatal y no fatal en un 30%. Sin embargo, en los desenlaces secundarios también observamos una reducción hasta de un 39% solamente por muerte de accidente cerebrovascular, 21% de muerte por cualquier causa, 23% de muertes cardiovasculares y hasta un 64% de reducción de insuficiencia cardíaca. Recordar que los pacientes por arriba de 65 años, la primera causa de hospitalización son los eventos de insuficiencia cardíaca. Sabemos que específicamente este tipo de familia de los diuréticos tiende a tener efectos secundarios como trastornos hidroelectrolíticos. La hipocalemia es relativamente menos común, ya lo veíamos con indapamida, y podríamos estar esperando una reducción entre 0,3 y 0,4 miliequivalentes por litro. Con estos diuréticos podemos disminuir este riesgo de hipocalemia asociándolo siempre con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea IECA o ARA2. Y en el caso de que tengamos estos trastornos hidroelectrolíticos, pues dependiendo del tipo de paciente, podríamos suplementarlo con potasio o añadir antagonistas de los receptores de mineralocorticoide como espironolactona o eplerenona. Muy importante, en todos los pacientes debemos de restringir la ingesta de sodio para también evitar específicamente la hiponatremia. En el caso de los IECA y los ARA2, que es otra familia, que es la primera sugerencia dentro de manera general de todas las guías internacionales, pues bueno, tenemos específicamente que los ARA2 no son más eficaces que los IECA. Vamos a ver puntos importantes por qué en las guías internacionales sugieren utilizar de manera inicial un IECA, y si el paciente no lo tolera, un ARA2. Los IECA sabemos específicamente que en el sistema renina-angiotensina-aldosterona inhiben el paso de angiotensina 1 a transformarse a angiotensina 2, inhibiendo la producción de angiotensina 2 específicamente. Vamos a ver que es un punto importante. Y los ARA2 bloquean directamente el receptor AT1. ¿Qué efectos tiene el disminuir específicamente la producción de angiotensina 2? Pues varios efectos. Podríamos estar reduciendo los efectos a nivel del corazón con la hipertrofia, la fibrosis intersticial, a nivel de las arterias coronarias, disfunción endotelial, incremento del estrés oxidativo, inflamación y progresión de la aterosclerosis, aumento del LDL. A nivel renal también tenemos algunos factores como incremento de la presión intraglomerular, que sabemos que se asocia bastante con la proteinuria, el incremento de la reabsorción de sodio, fibrosis intersticial, coagulación, y también el incremento a nivel de glándulas suprarrenales de la síntesis de aldosterona.
También tenemos una diferencia importante entre YECA y ARA2, que los ARA2 no tienen específicamente el mecanismo alterno de reducción de las cifras de presión arterial, que específicamente hablamos de la vía de las bradicininas, en donde los YECA actúan inhibiendo la ruptura de la bradicinina hacia fragmentos inactivos, y esta bradicinina que no se rompió específicamente, pues bueno, va a llegar a pegarse específicamente a los receptores en los vasos sanguíneos, aumentando la producción de óxido nítrico, factor hiperpolarizante del endotelio y prostaglandinas con efectos incluso en algunas ocasiones pleiotrópicos. Revisando específicamente cuál es la diferencia entre la eficacia en la reducción de las cifras de presión arterial, en una revisión de Cochrane, pues tenemos aproximadamente una revisión con 92 ensayos clínicos, con IECAS y 46 con ARA2. Las características basales de los pacientes con presiones sistólicas por arriba de 140-90, en donde no se establecen restricciones de edad, sexo, riesgo inicial o alguna enfermedad asociada, solamente se excluyen a los pacientes con enfermedad renal, y observamos que en esta revisión de Cochrane, pues no existen grandes diferencias en los efectos en la reducción de presión arterial entre IECA y ARA2. Sin embargo, es importante recalcar que yéndonos un poquito más adelante, cuáles son las diferencias y por qué las guías actualmente sugieren utilizar un YECA en vez de un ARA2, pues bueno, específicamente es en la reducción de mortalidad cardiovascular, en donde específicamente los YECA, a diferencia de los ARA2, tienen mucho mayor beneficio y mortalidad por todas las causas. En esta misma situación podemos observar que los YECA tienen mayor reducción específicamente tanto de mortalidad, cardiovascular como de infarto e insuficiencia cardíaca. En esta diapositiva podemos ver un metaanálisis también de varios estudios en donde se aborda pacientes con hipertensión arterial divididos en ensayos con YECA y ensayos con ARA2, en donde específicamente el efecto de tratamiento en reducir la mortalidad por cualquier causa. En este metaanálisis observamos que sí existe un efecto de tratamiento con los YECA, a diferencia de los ARA2. Recientemente, pues bueno, tenemos la posibilidad de tener dentro de, del cuadro básico en gobierno de medicamentos con un nuevo fármaco que es un YECA, perindopril, que ha sido evaluado en varios estadios de este continuo cardiovascular, desde pacientes con hipertensión y factores de riesgo cardiovascular, el estudio Pertinent, en donde aborda específicamente la disfunción endotelial, el estudio Europa con enfermedad coronaria, el estudio Progress con evento vascular cerebral e infarto, y los estudios PREAMI, CHF y ESRF, en donde se evalúa específicamente tanto el remodelado cardíaco como su evolución en la insuficiencia cardíaca. Hablábamos específicamente que varias guías internacionales recomiendan que en pacientes con comorbilidades como diabetes, síndromes coronarios crónicos, pacientes con infarto o con insuficiencia cardíaca, debemos de utilizar como primera opción un YECA antes que un ARA2. Sabemos específicamente que los YECA, a diferencia de los ARA2, tienen un efecto con mayor riesgo de tener tos. Sin embargo, vemos que específicamente dentro de la gran variedad de YECAs que tenemos actualmente en el mercado, pues perindopril es el YECA con menor tasa de tos, poco menos de un 5%, a diferencia, por ejemplo, de enalapril o ramipril.
Otro de los tratamientos importantes que sugieren actualmente las guías internacionales son utilizar los calcioantagonistas. Recordar que tenemos dos tipos de calcioantagonistas, dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos, que existe una diferencia importante en la selectividad vascular y la selectividad miocárdica. Ambos actúan inhibiendo los canales de calcio, pero unos, ya lo mencionaba, con mayor selectividad en músculo liso arterial y otros con mayor selectividad a nivel miocárdico. Específicamente, como prototipo de los calcioantagonistas, tenemos al primero de ellos, de los dihidropiridínicos, que es nifedipino, y como podemos ver específicamente, la selectividad vascular es mucho mayor a diferencia de los no dihidropiridínicos, que específicamente los prototipos son verapamilo y diltiazem, que son medicamentos que de manera general no se sugieren utilizar en los pacientes con hipertensión arterial. Se ha ido teniendo una evolución en los algoritmos de tratamiento desde hace algunos años con las guías de JNS7, JNS8 y que progresivamente cayeron en desuso, y actualmente pues tenemos guías americanas, teníamos guías europeas, tenemos guías latinoamericanas en donde enfatizan actualmente que dejamos esta situación que nos decían previamente, utilizar un YECA y un ARA2, ir titulando hacia la alza, y si el paciente no llegaba a metas de control de la presión arterial, en ese momento buscábamos alguna otra alternativa para añadir a nuestro tratamiento. Y pues bueno, queda evidente que en varios estudios como este metaanálisis con más de 11,000 participantes que evalúa 42 ensayos, podemos observar que con cualquier decisión o con cualquier tipo de medicamento que añadamos a nuestro tratamiento, ya sea tiazídico, betabloqueador, un YECA o un calcio antagonista, es mucho mejor y es mucho mayor la reducción de las cifras de presión arterial añadiendo un fármaco de otra clase a estar duplicando la dosis del mismo fármaco. Y es por eso que las guías internacionales actualmente han cambiado todo este esquema de tratamiento, y lo podamos ver en estas guías 2024 de la Sociedad Europea de Cardiología, en donde nos sugieren que utilicemos dosis bajas de terapia de combinación doble, utilizando YECA o ARA2, más un calcio antagonista o un diurético tipo tiazídico o tiazídico, y dependiendo del tipo de paciente, ya veremos si no está controlado de 1 a 3 meses. Específicamente en este punto debemos de evaluar el riesgo cardiovascular. Si es un paciente que tiene una complicación, pues entre más rápido lo controlemos será mejor y menos será el riesgo de una nueva complicación. Y como podemos ver en el siguiente paso, si el paciente no se encuentra controlado, iríamos directamente a una terapia triple a dosis baja con los 3 grupos de fármacos. Si el paciente específicamente no llega a metas, nuevamente iríamos a dosis máxima de la terapia triple combinada, y si en esto no llega a metas nuestro paciente, pues estaríamos evaluando una posible hipertensión resistente. Las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión 2023, nuevamente la misma situación podamos ver. Empezar con terapia combinada dual en la mayoría de los pacientes, y ECA-UARA2 más un calciantagonista o un diurético tiazídico o tipo tiazídico. Importante aquí lo que dice es que hasta el 60% de los pacientes podemos controlarlos con esta terapia dual en este primer paso. Si el paciente no llegase a controlarse, pues bueno, vamos a terapia triple, y nuevamente nos dice que hasta el 90% de la población la podríamos controlar con esta triple terapia. En el paso 3, evaluamos pacientes con hipertensión resistente, que es alrededor del 5%. Sin embargo, nos queda otro 5% y probablemente sea este tipo de pacientes que tienen múltiples comorbilidades y hay que evaluar las barreras para el tratamiento, por ejemplo, la adherencia a este. Las guías latinoamericanas, la misma situación. Vemos que confirmamos el diagnóstico de hipertensión, evaluamos el riesgo cardiovascular
evaluamos o clasificamos a nuestro paciente con el grado de hipertensión, implementamos los cambios en el estilo de vida, pero nuevamente vemos la misma situación. Si el paciente no está controlado, vamos a terapia combinada con IECAS, calcioantagonistas o diuréticos, la misma situación en pacientes con riesgo intermedio o alto. Nuevamente nos mencionan que hasta el 60% de la población va a estar controlada con con esta doble terapia, y si el paciente no llegase a metas, pues bueno, nuevamente la triple terapia. Como pueden ver, es la misma situación. Este es el PAI de hipertensión, el protocolo de atención del IMSS. Nuevamente evalúa terapia dual desde un inicio, por ejemplo, con YECA e indapamida. Si el paciente en 2 semanas no llegase a metas por debajo de 130/80, iríamos a terapia triple, y si el paciente no llegase a metas en 2 semanas nuevamente, en este punto agregaríamos esta triple terapia, el uso de espironolactona. Importante evaluar tasa de filtrado y algunos trastornos hidroelectrolíticos asociados al añadir espironolactona. Algunos de los estudios de eficacia, seguridad y protección con estas moléculas que acabamos de evaluar, perindopril, indapamida y amlodipino, que actualmente se tienen en el cuadro básico de la mayoría de las instituciones de salud, pues observamos cómo se comporta incluso en los pacientes que normalmente vemos en nuestra consulta, pacientes con hipertensión, diabetes, obesidad o síndrome metabólico. Más de 16,000 pacientes en este estudio observacional con presiones medias de 162, y al inicio del tratamiento con perindopril indapamida observamos una diferencia y una reducción de las cifras de presión alrededor de 23 milímetros de mercurio. Lo importante es mencionar la reducción homogénea, no importando las características de los pacientes, y tras 3 meses observamos una reducción significativa de las cifras de presión, casi llegando a metas actualmente por debajo de 130 milímetros de mercurio. El estudio Pianist, por ejemplo, evaluando perindopril, indapamida más amlodipino en otra tableta, es decir, tenemos una terapia combinada aquí en una sola tableta, añadiendo amlodipino en otra tableta en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Nuevamente un estudio observacional a 4 meses, más de 4,000 pacientes con alto riesgo, fuera de metas a pesar del tratamiento. Se les inicia esta triple terapia, las presiones medias de 160 a 93 al inicio del tratamiento, al inicio del estudio, y tras 4 meses del tratamiento observamos una reducción de 132/80 milímetros de mercurio. En este estudio observamos que hasta 72% de la población alcanzó metas con la polipíldora. Algo a resaltar es que específicamente teníamos pacientes con descontrol hipertensivo, grado 1, grado 2 o grado 3, ninguno de estos llegaba a metas, pero observamos que existe un mayor efecto en la reducción de las cifras de presión en pacientes con hipertensión grado 3 que hipertensión grado 1. Recordar que los medicamentos no son hipotensores, son antihipertensivos. Entonces, un importante mecanismo es mejorar el desbalance que se tiene en los mecanismos del control de la presión arterial. A esta situación que podemos ver se llama el fenómeno de Wilder, que es dependiendo de las cifras base, ya sea de frecuencia cardíaca o de presión arterial, y damos tratamiento al paciente, el efecto va a ser mucho mayor en aquellos pacientes que estén más descompensados. El estudio Petra, nuevamente 11,000 pacientes, 47% mujeres, un seguimiento a 3 meses, 156/91 las presiones medias. Se observa una reducción de 24 milímetros de mercurio en la sistólica y 11 en la diastólica. Con este tipo de medicamentos tenemos diferentes dosificaciones de los 3 fármacos, con perindopril 5 miligramos, 1,25 de indapamida y 5 de amlodipino. Y podemos ver que lo mismo que dicen las guías, la gran cantidad de pacientes podemos incluso controlarlas con las terapias bajas o intermedias
del tratamiento. Nuevamente observamos la reducción es mucho mayor en aquellos pacientes que están descontrolados, a diferencia de los pacientes que están con grado 1. Es decir, aunque iniciemos tratamiento triple en aquellos pacientes que todavía están con hipertensión grado 1, pues no vamos a observar el mismo efecto de tratamiento que los grado 3. Observamos mejoría en los parámetros metabólicos y algunos de los factores de riesgo que tenían esta población. Un punto importante, el 5% que mencionábamos de los pacientes que no llega a metas, incluso probablemente nuestra población sea mayor por el alto porcentaje de multimorbilidad que tenemos. Este es un estudio de vida real realizado en Italia con 158 pacientes, 2 brazos, perindopril, indapamida en una sola tableta, más amlodipino en otra, versus la triple terapia en una sola tableta. Evaluando específicamente adherencia, no se evalúa el efecto de tratamiento antihipertensivo y observábamos específicamente que la polipíldora mejora la adherencia al tratamiento, a diferencia específicamente de tener 2 tabletas con el mismo tratamiento, hace un efecto no solamente sinérgico, sino que el paciente se vuelve más adherente a este tratamiento antihipertensivo. Y no solamente es la adherencia, sino que también la triple combinación puede llegar a generar una mayor propensión, hasta 138 más veces de ser adherente, y esta adherencia puede llegar a generar hasta un 13% de menor riesgo de hospitalizaciones por eventos cardiovasculares y también a largo plazo reducir los costos en los servicios de atención médica en nuestros pacientes. Un efecto importante que también tenemos al utilizar terapia combinada a dosis bajas es que reducimos el efecto o los efectos secundarios de varias de las drogas. Específicamente, por ejemplo, tenemos con los calcioantagonistas un efecto que normalmente vemos en la consulta es de lo que se quejan los pacientes, es el edema de miembros inferiores, y utilizar específicamente un calcioantagonista asociado a un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona podría generar una vasodilatación capilar, disminuyendo la presión intracapilar y reduciendo la formación de edema. Esta misma situación la podemos abordar específicamente con los IECA al reducir las dosificaciones de los IECA utilizando ya sea un calcioantagonista o un diurético tipo tiacídico o la triple terapia podría reducir los eventos de tos en los pacientes. ¿Por qué es mejor utilizar un tratamiento combinado? Pues bueno, ya lo observamos, es mayor eficacia que la monoterapia, es mucho más efectiva disminuyendo las cifras de presión arterial, el tiempo para el control, sobre todo en aquellos pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto o muy alto, 2 fármacos van a controlar mucho más frecuente la presión arterial, incluso después de un año. Y disminuimos este efecto de la inercia terapéutica que teníamos antes con las guías de JNS7 o JNS8 que teníamos que estar titulando el tratamiento, pues bueno, la terapia combinada evita esta inercia terapéutica. Disminuimos también la heterogeneidad de la respuesta al tratamiento, es decir, tenemos una enfermedad multifactorial, abordamos de la misma forma con múltiples mecanismos para reducir las cifras de presión arterial en nuestros pacientes. También se reduce la descontinuación al tratamiento, menor riesgo de descontinuación y menor riesgo de eventos cardiovasculares que con monoterapia. Y al tener dosis bajas de todos estos fármacos, pues bueno, son seguras y bien toleradas y los efectos secundarios pueden ser menores. Vamos a poner 2 casos clínicos para terminar esta sesión. El primero de los casos clínicos, por ejemplo, es María, de 71 años, que es una paciente no fumadora, con dislipidemia, con un colesterol previo de 200. Y muy importante, nuevamente vemos esta situación que veíamos desde el inicio, refiere antecedente de elevación de la presión arterial. Muchos de los pacientes no saben que tienen hipertensión arterial
y llega a nuestro consultorio y observamos y tomamos las presiones arteriales, generamos una media y tenemos 174, 100 milímetros de mercurio. Entonces, lo más importante en esta paciente, pues sería, por ejemplo, estratificarla de acuerdo a varias guías, la que gusten ustedes. Vamos a utilizar, por ejemplo, el PAI de hipertensión, en donde, por ejemplo, María tiene por lo menos dos factores de riesgo de manera inicial, la edad y la dislipidemia, con cifras de presiones de 170. Esta paciente iría a terapia dual desde un inicio con un riesgo pues de moderado a alto. ¿Qué es lo importante? Pues bueno, estratificar el riesgo de María. ¿Qué vamos a hacer en esta situación? Utilizamos, por ejemplo, la calculadora de la estrategia HEARTS, en donde ya veíamos que nos pide varios parámetros antropométricos. Nuevamente tenemos población mexicana ingresada en esta calculadora, género femenino, 71 años, no tabaquismo, 174 de presión, el colesterol y no tiene diabetes, y esta estratificación de riesgo nos dice que María tiene hasta un 13% de eventos vasculares a 10 años. Pero, pues bueno, ¿cómo evoluciona María? De manera inicial le damos un IECA con un calcio antagonista o un diurético tiacídico, iniciar estatina por la dislipidemia que tiene asociada, y en su siguiente consulta, un mes después, María tiene una presión medida en domicilio, unas medias de 145, 85 y está sintomática. Específicamente, ¿qué haríamos con María? Actualmente las metas de control de presión arterial son por debajo de 130-85. Entonces, evaluamos el ajuste del tratamiento y de manera intencionada no nos quedamos incluso con el riesgo o con la estratificación de riesgo que hicimos de manera inicial. Vamos a búsqueda intencionada de daño órgano blanco, ya que María tenía ya varios años que había tenido o sabía que tenía la hipertensión arterial en elevación de cifras de presión en algún momento, y entonces vamos a buscar de manera intencionada, por ejemplo, cambios en el electro, alteraciones en la tasa de filtrado glomerular, en la albuminuria, retinopatía o algunas otras situaciones. En el caso 2, por ejemplo, Mario, de 53 años, con hipertensión de 5 años de evolución, mal control, presiones de 165, 108, y en el tratamiento tiene los sartán 50 cada 12. En el laboratorio de hace un mes tiene una creatinina sérica de 1.5 miligramos sobre decilitro y tiene proteinuria. Y en este punto nos preguntamos qué riesgo cardiovascular tiene este paciente. Y lo más importante es evaluar que este paciente tiene proteinuria de manera inicial. Y vamos específicamente también a abordar unos puntos que mencionan las guías internacionales de hipertensión arterial, que es buscar intencionadamente enfermedad renal. Utilizamos la calculadora de CKD-EPI, que es la que actualmente sugieren las guías internacionales, sexo masculino, edad 53 años, y evaluamos la tasa de filtrado glomerular y nos dice que tiene 55 mililitros minuto. Recordar que el punto de corte para diagnosticar enfermedad renal es por debajo de 60, y esta debe de estar presente durante 3 meses. Y vamos a evaluar por qué este paciente tiene riesgo cardiovascular alto. Tenemos en el eje de las X la tasa de filtrado glomerular que tiene Mario, más el riesgo de mortalidad por complicaciones cardiovasculares. Y observamos específicamente que si Mario tiene alrededor de 55 mililitros minuto, pues bueno, tendría entre 1.5 veces más de riesgo de morir por causas cardiovasculares que si no tuviera reducción en la tasa de filtrado glomerular. Nuevamente, este paciente tiene proteinuria desde un inicio y fue un tamizaje de manera oportuno también. Pues bueno, observamos en esta gráfica que incluso desde el primer aumento o el mínimo aumento de la albuminuria en esta relación albúmina-creatinina, progresivamente empezamos a observar el aumento de mortalidad por causas cardiovasculares. Recordar que los pacientes que tienen enfermedad renal, incluso en estadios avanzados, no mueren específicamente por causas renales o por la diálisis o la hemodiálisis, sino
mueren por causas cardiovasculares, infartos, arritmias o muerte súbita. En este paciente, pues bueno, al ser un paciente joven con comorbilidades asociadas, utilizamos una terapia triple, añadimos la estatina para reducir el riesgo cardiovascular y en la siguiente consulta, un mes después, observamos que este paciente tiene cifras de presión medidas en domicilio de 147/85 y está asintomático. En este punto, evaluamos nuevamente el ajuste de tratamiento y como nos dicen los algoritmos, ya tenemos dosis bajas de estos tratamientos, evaluaríamos ir a dosis altas de la triple terapia. Sin embargo, también sería importante la búsqueda intencionada de barreras para el control, que es diferente a la búsqueda de barreras de que el paciente no pueda mantener las cifras de presión arterial. Estas barreras para el control, pues bueno, es tomar en cuenta desde la eficacia del tratamiento farmacológico, que sea un tratamiento que pueda generar adherencia a este, el uso insuficiente de terapias combinadas, por ejemplo, en una sola toma habíamos mencionado de la importancia de la sinergia que puede generar tener una sola tableta, los tres fármacos, a diferencia de en dos o tres tratamientos como monoterapia, y recordar que desde un inicio evaluamos que muchos de nuestros pacientes tienen obesidad, tienen dislipidemia y tienen diabetes. Entonces, la multimorbilidad es muy frecuente en nuestra población y debemos de evaluar la complejidad farmacológica tomando en cuenta algunos otros enfermedades asociadas. En conclusiones, quisiera mencionar que la principal meta de tratamiento de manera inicial y a corto plazo es reducir las cifras de presión arterial, pero a mediano y largo plazo sería reducir la morbimortalidad cardiovascular. Ya lo vimos que la hipertensión es la primera causa de muerte prematura a nivel mundial. Es importante acordar las metas de control con nuestro paciente. Todo paciente debe saber cuál es su meta de control. eh, Debemos de cambiar el paradigma hacia un tratamiento combinado desde la primera línea, terapias duales y terapias triples, dependiendo del tipo de paciente, evaluaciones frecuentes cada 2, cada 4 semanas, dependiendo del riesgo cardiovascular, y muy importante, monitorizar a nuestro paciente en casa. Normalmente vemos al paciente una vez al mes, probablemente sea el 1% de su vida en el consultorio, el resto lo hace en casa y no lo podemos ver. La única forma en la cual podemos estar más seguros de modificar el tratamiento es generar bitácoras de cifras de presión, y esto no solamente nos va a ayudar a ajustar el tratamiento, sino nos va a ayudar a que el paciente pueda observar la modificación de las cifras de presión arterial y que podamos lograr metas de control a un más largo plazo. Y pues bueno, esta fue mi última diapositiva. No sé si tengan alguna duda o pregunta y con mucho gusto la responderé. Muy bien, no sé si alguien del público quiera hacer preguntas. Aquí tenemos cómo se realiza el monitoreo en casa. Pues bueno, como sugerencia, debe de ser un dispositivo validado, que de preferencia sea un monitor automático, que vaya en el brazo del paciente, no preferir los de muñeca, porque las cifras de presión son diferentes. Como una sugerencia también es que le podamos decir al paciente qué tipo de monitor utilice. Existen páginas en internet que sugieren específicamente monitores validados por organizaciones internacionales.
que el paciente, por ejemplo, lo compre, lo traiga al consultorio, podamos evaluar su monitor específicamente con el nuestro, poderlo validar para poder en el seguimiento pueda realizar su bitácora de cifras de presión arterial. De manera general se sugiere que el paciente se tome las presiones en la mañana y en la noche. 1 o 2 semanas para estar evaluando los cambios de las cifras de presión arterial y dependiendo de eso, pues vamos a tener una visión de manera general cómo está el control de nuestro paciente y cómo vamos a buscar las modificaciones en el tratamiento. Doctor, la doctora Arely Cristina Ajá. pregunta que ¿con qué tasa de filtrado glomerular se recomienda el perindopril con indapamida? Recordar que específicamente, es una excelente pregunta, todos los YECA y los ARA2 están sugeridos en cualquier punto de la enfermedad renal. Son terapia de primera línea o gold estándar en el tratamiento para disminuir la progresión de enfermedad renal. Incluso el paciente que está en diálisis o hemodiálisis va a seguir teniendo hipertensión arterial. Debemos de seguir utilizando este tipo de fármacos. Eh, eh, no se suspende dependiendo de la tasa de filtrado glomerular, ninguno de ellos, son terapia de primera línea, al igual que los ISGLT2. Recordar que los YECA disminuyen el tono vascular de la arteriola aferente y recientemente los inhibidores de SGLT2 tienen también como terapia de primera línea en la progresión de enfermedad renal y albuminuria y reducen específicamente el tono vascular de la arteriola eferente. Entonces, en estos pacientes que tienen enfermedad renal, sería sí o sí utilizar YECA e inhibidores de SGLT2. Y no existe restricciones de la tasa de filtrado glomerular. Obviamente habría que ver que no existan trastornos hidroelectrolíticos, mucho más veces asociadas a la hipercalemia. Podemos observar una reducción de la cifra de la tasa de filtrado glomerular asociada al tratamiento con YECA y SGLT2, pero sería totalmente normal hasta una reducción de un 20% de la tasa de filtrado glomerular. Eso no quiere decir que el paciente vaya a progresar más rápido, sino simplemente que está protegiendo un poco más al riñón. También la doctora Nora Guzmán pregunta que si se trata la hipertensión arterial de bata blanca. Sí, 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 o sea, dependiendo del riesgo del paciente, o sea, si tenemos un paciente que tiene hipertensión de bata blanca, pero es un paciente con obesidad, con dislipidemia, con todos los factores que vemos relativamente normal en nuestra población, tendríamos que ir directamente a tratar a nuestro paciente que no llega a cifras de presión por arriba de 140. O sea, vamos específicamente a evaluar el riesgo. Y recordar, tal vez no tocamos en este caso y evaluamos hipertensión y dislipidemia y obesidad y diabetes, pero recordar que tenemos un síndrome muy importante que es el síndrome metabólico, que hay que buscarlo intencionadamente y que se asocia y cuando lo tenemos todos estos factores asociados en este síndrome, el riesgo cardiovascular es mucho mayor. Otra pregunta, doctor. ¿Usted qué dispositivo recomienda para la toma de presión en casa? De manera general, una buena marca específicamente sería Omron. Ok, otra. En hipertensión aislada, ¿qué tratamiento se sugiere? Hipertensión aislada. Mm, no sé si me podrían como dar un poco más de contexto de esta hipertensión aislada. Digo, habrá que ver específicamente si menciona hipertensión aislada a algunos eventos o algunas situaciones. No sé si nos quiere dar un poco más de contexto la doctora. A ver si la doctora Rocío me Sí, hace esa pregunta. Mientras le puedo leer otra. El claro, riesgo, claro. el riesgo cardiovascular que está en el expediente electrónico, ¿en cuál se basa? Nosotros El, en el Seguro ajá. Social manejamos un riesgo cardiovascular. Ujú.
Entonces, yo creo que a eso se refiere. El riesgo cardiovascular que normalmente está, por ejemplo, en las guías de tratamiento, por ejemplo, en Cenetec, todo utilizan el riesgo de Framingham, por ejemplo, que nuevamente habíamos mencionado que debemos de utilizar calculadoras de riesgo en donde esté en nuestra población. Por ejemplo, me imagino que si están en el IMSS, lo que sugiere el IMSS es que utilicemos, por ejemplo, la calculadora de la Asociación Americana del Corazón, de la AJA o de la ACC, que nuevamente, incluso cuando lo buscamos directamente, nos dice que podrían estar subdiagnosticando el riesgo de los pacientes cuando vamos directamente a la calculadora. No sé qué calculadora tengan normalmente ustedes que en el expediente electrónico, cuál sea. Y luego creo que nos pusieron, si puedo compartir la tabla de RC. De riesgo Es de cardiovascular. riesgo cardiovascular. De riesgo cardiovascular la pueden buscar directamente en internet, Globo Risk, todo junto. Es la primera que le sale. Salen tres, específicamente tres botones. Uno en aquellos pacientes en los cuales tenemos colesterol y sabemos si el paciente tiene diabetes. Tenemos otra calculadora en donde específicamente no tenemos a la mano los parámetros como colesterol y no sabemos si el paciente tiene diabetes. O la tabla específicamente para descargar en PDF. Entonces, cualquiera de estas dos situaciones, les pongo aquí en internet, digo en el chat, ¿cómo se llama Globo Risk. Y la primera específicamente que le salga es esa. Otra pregunta es, ¿la meta de control de hipertensión es igual para todos los pacientes? Buena pregunta. Lo que sugieren actualmente las guías es que todos los pacientes deben de estar por abajo de 130 milímetros de mercurio predominantemente y no debajo de 120. El único punto específicamente en donde y tienden a ahondar en las metas o diferenciar las metas de presión es en aquellos pacientes de 80 años. Pero lo que dice de manera general las tres guías que acabamos de poner son tratar a nuestro paciente y reducir las cifras de presión hasta que el paciente esté asintomático. O sea, si el paciente empieza a presentar síntomas asociados a hipotensión, pues bueno, trataríamos de ir a una meta un poco más alta. ¿Cuáles son los pacientes que probablemente iríamos un poco más por pasos? No sé, si el paciente está con 160, primero iríamos a reducir a nuestra meta a corto plazo sería 140. Si lo tolera un paciente que tenga EBC, que tenga alguna otra situación, que tenga más comorbilidades, pues bueno, iríamos por pasos. Si el paciente tolera esta cifra de control y está sintomático, pues vamos incluso por debajo de 130 milímetros de mercurio. Eso sería, no existe como había en otras guías previamente, especificando si el paciente tiene más de 65 y tiene diabetes, y entonces el punto de corte para el control es este. Actualmente el punto de corte en todas las guías es por debajo de 130, 90 milímetros de mercurio. La doctora Areli pregunta que si para pacientes geriátricos la terapia dual sigue siendo la primera opción. Claro, dependiendo, o sea, no Oh, pues, podemos, café. no, Son cirugías. Ay, ¿cómo es? Estamos no podemos hablar específicamente como de manera general a los pacientes geriátricos. O sea, podemos tener un paciente de 60 a 65 años que apenas vamos a clasificarlo como paciente geriátrico, pero ya
tiene una mala clase funcional, tiene insuficiencia cardíaca, tuvo un infarto previo, ya viene en silla de ruedas, un paciente que probablemente sea un campesino que hace su vida habitual, que trabaja la tierra, que viene caminando, habría que identificar cuáles son los pacientes frágiles y esos probablemente pues iríamos de inicio a monoterapia y progresivamente ver si el paciente tolera terapia dual, pero no podríamos generalizar que si los pacientes geriátricos van a todos a terapia dual. La doctora Carmela Sastre comenta que ¿cuál es el tratamiento que sugiere para hipertensión sistólica? Sistólica aislada, la misma, la misma situación. No existen estudios en donde solamente se aborde hipertensión sistólica aislada o hipertensión diastólica aislada. Lo que dicen actualmente las guías es que se trata exactamente igual. Eh, Específicamente, la hipertensión sistólica es la que más se asocia a riesgo cardiovascular más que la diastólica. De repente podemos encontrar pacientes jóvenes relativamente con hipertensión sistólica eh, y este tipo de pacientes jóvenes habría que evaluar cuál es la condición subyacente. Obviamente, si tiene antecedentes madre o padre con hipertensión, pues el riesgo va a ser elevado o si tiene comorbilidades asociadas, pero cada vez vemos más situaciones como estrés, ansiedad, depresión pueden llegar a detonar la hipertensión arterial e incluso hay que tratar estas enfermedades de base. La doctora Areli Cristina Guzmán pregunta, ¿qué recomienda en un paciente? ¿Usted recomienda en un paciente posevento de infarto agudo al miocardio un beta bloqueador con NIECA? Exacto. Creo que es una buena opción. No hablamos mucho de beta bloqueadores ni de alfa bloqueadores. Es una excelente pregunta. Dependiendo de las características del paciente, si es un paciente específicamente con antecedente de un infarto y quedó con insuficiencia cardíaca, en ese punto entonces es un paciente con hipertensión, con antecedente de un infarto y actualmente con falla cardíaca. Entonces sí tendríamos que utilizar un beta bloqueador en este tipo de paciente. Ahora, recordar que hay de beta bloqueadores a beta bloqueadores. Hay algunos beta bloqueadores que son más selectivos beta y hay algunos que tienen efecto alfa, es decir, carvedilol, a diferencia de bisoprolol, carvedilol podría reducir más las cifras de presión arterial que bisoprolol. Entonces, si tenemos un paciente que tiene estas condiciones, dependiendo de las cifras de presión, pues me iría más hacia un beta bloqueador que tiene más efecto alfa y que me puede ayudar a reducir las cifras de presión, aunado a un YECA, por ejemplo. Y sí se puede. Ejemplo también, no vienen actualmente en los algoritmos que puse, pero sí los bloqueadores alfa también tienen su espacio en el tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes que tienen hipertensión resistente, pacientes con enfermedad renal, cuyos trastornos hidroelectrolíticos y la tasa de filtrado glomerular no nos deja por ejemplo, utilizar una hidroclorotiazida que específicamente tiene indicación con tasas de filtrado por arriba de 30 mililitros minuto. La última pregunta, yo creo, porque está la doctora Giselle. La presión arterial se puede elevar por estrés y se trata. Sí se trata, o sea, sí se trata, específicamente era el ejemplo que les ponía de los pacientes relativamente jóvenes que encontramos en consulta con cifras de presiones elevadas. Eh, Podemos utilizar, por ejemplo, son situaciones en donde podemos utilizar, por ejemplo, el mapa para evaluar específicamente en qué parte del día puede tener estos picos o estas alzas de la cifra de presión arterial y ver cómo se comporta específicamente.
Entonces, si suponemos y nos dice el paciente, no, es que si estoy estresado y le ponemos el mapa y vemos específicamente en que los horarios de trabajo mientras esté en la oficina o en qué es lo que le provoca estrés, vemos específicamente eso, pues bueno, vamos a abordar el estrés del paciente. Y ahora, dependiendo del riesgo cardiovascular, nuevamente, siempre todo va bien estructurado, abordar el riesgo de nuestro paciente. Si tiene nuevamente obesidad o dislipidemia, este paciente incluso podría ir a tratamiento farmacológico a la par, tratando la parte del estrés, más aparte el tratamiento antihipertensivo, y progresivamente, si en algún punto mejora todo este estrés por el tratamiento integral como lo abordamos, pues bueno, seguramente irá reduciendo las cifras de presión arterial de manera progresiva. Bueno, pues hay muchas felicitaciones, excelente, Gracias. doctor, y excelente información. Ya compartió la tabla de riesgo cardiovascular, la liga. Y bueno, pues yo me uno también a estas felicitaciones, doctor. Excelente ponencia. Pues a nombre de AMEFET le damos las, la presente constancia eh, por su maravillosa ponencia y bueno, deseamos que esta ponencia deje muchas dudas, bueno, más bien, ¿no? Haya resuelto muchas dudas y bueno, que sea eh, de nuestra ayuda para la consulta diaria que tenemos. La mayor parte de nuestra consulta de primer nivel, pues es pacientes con hipertensión arterial. Y pues estamos muy agradecidos con usted, doctor, a nombre de la Asociación de Médicos Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Tlaxcala. Le damos la siguiente constancia, doctor. Muchas gracias. Que Y estén pues muy bien y excelente noche a todos. igualmente, gracias, doctor. Y Hasta bueno, luego. anuncios parroquiales. Vamos a tener sesión en 15 días. El próximo segundo jueves del mes vamos a tener sesiones de casos clínicos. Vamos a hacerlo por primera vez en nuestra asociación. Ojalá y todos nos puedan acompañar. Sé que esta ocasión se saturó el Zoom, pero ya tenemos una forma de cómo verla en vivo a través de YouTube. Los que están viendo a través de YouTube ya se les envió la liga para que pongan sus datos. Recuerden que deben de poner sus datos personales, su nombre tal cual como quieren que aparezca directamente en su constancia. Y bueno, pues agradezco mucho a todos su presencia. Gracias al equipo de AMEFED, a la mesa directiva por el apoyo para que se realice este tipo de sesiones y que tengan excelente noche. Antes de que se vayan, aprendan sus cámaras para sacar una foto. Ok, vamos todos sonriendo. Va la primera foto, la doctora Elsa. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente foto. Todos abran sus cámaras para que haya evidencia.